días, iglesia. Es un placer volvernos a encontrar el día de hoy. Bienvenidos a todos a este lugar. Vamos a disponer nuestro corazón para entrar en un tiempo de adoración. Por eso, hoy, Papá Dios, queremos darte gracias, Señor. Queremos venir acá a tu templo, Dios, agradecerte, Dios, por todo lo que has hecho, Señor, en nosotros durante esta semana, Señor. Gracias, Papá Dios, porque a lo largo, Dios, de este mes, de esta semana, de este año, hemos podido ver tu gloria, hemos podido ver tu mano en nuestra vida. Gracias, Papá Dios, porque has mostrado tu poder. Gracias, Papá Dios, porque sabemos que a pesar de la circunstancia que estemos viviendo, tú siempre estás al lado de nosotros. Tú siempre nos llevas de tu mano bendita, Dios. Por eso, Señor, hoy acá queremos venir a honrar tu nombre, queremos venir a glorificarte, a exaltarte. Dios grande, Dios magnífico, Dios de imposibles. Gracias. Gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida. Gracias por aquellas situaciones que nos han hecho ver tu gloria, que nos han hecho conocerte más. Gracias, Papá Dios, también por esas situaciones difíciles que nos han probado, Dios, que han probado tal vez nuestra fe, Señor. Gracias, Papá Dios, porque en todos los momentos podemos verte a ti, podemos ver tu naturaleza, Dios. Gracias, Señor, porque nos asombras cada día. Gracias, Papá Dios, porque sabemos que los planes que tú tienes para nosotros son mucho más grandes de los que nos hemos imaginado. Por eso, Dios, acá con nuestro corazón dispuesto a exaltarte, a alabarte, a glorificarte, Señor. Venimos, Señor, a cantar alabanzas a tu nombre. Venimos a adorarte con nuestra boca, con nuestro cuerpo, con nuestra adoración, Dios. No tenemos nada más sino que darte gracias el día de hoy, a decirte que gracias por tu poder. Gracias porque te has levantado y te has glorificado en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Papá Dios, porque nunca nos has abandonado. Gracias, Papá Dios, porque has cambiado, Señor, nuestras vestiduras por unas nuevas. Gracias, Papá Dios, porque has cambiado nuestra vida completamente. Por eso, Señor, queremos venir a cantar. Levántate, levántate en nuestra vida, Dios. Triunfar
hermoso que el Señor se levante con todo su poder, y qué hermoso que nosotros, como su pueblo, podamos estar también ahí con el Señor. Buenos días para todos, siéntese por favor. Venimos caminando por un nuevo tiempo. El Señor nos viene mostrando que estamos en este nuevo tiempo. Y muchos están pensando en tantas cosas. Muchos están pensando en qué hacer en estos días, en esta recta final del 2021, y cómo va a empezar el 2022. Y por eso deberíamos evaluar qué túnica tenemos en este tiempo. Venimos caminando sobre Génesis, y cuando uno llega a Génesis capítulo 37 y sigue caminando hasta Génesis 50, se encuentra con la historia de José. Una historia que nos ayuda a entender que a veces las cosas suceden más allá de nuestro control. Como hijos de Dios podemos aprender ideas espirituales sobre cómo manejar los muchos contratiempos de nuestra vida. José experimentó la presencia, la protección de Dios en medio de varias adversidades, en medio de la incertidumbre en la vida. Todos y cada uno conocemos la historia de José, hijo de Jacob, nieto de Isaac, un hombre que creció en Canaán, pero la mayor parte de su vida estuvo en Egipto. Un hombre que cambió su posición de un hijo amado a esclavo, de esclavo a prisionero y finalmente a gobernador. Pero sabes que a pesar de todas las circunstancias y a pesar de todos los eventos, Dios estaba todo el tiempo con él. Y cuando nosotros miramos, una de las cosas que se destacan en José es su túnica. Esa túnica a lo largo de las diferentes etapas de su vida podría ser la clave para entender los procesos que Dios permite que pasemos a través del tiempo de nuestras vidas. A veces hablamos de los atuendos, y cuando miramos en el proceso, él tuvo que usar atuendos en su camino hasta llegar a cumplir el propósito de Dios en su vida. Y cada atuendo nos muestra las etapas que vive una persona en un propósito divino. Y cuando miramos el caso de José, vemos la prodigiosa mano de Dios obrando minuciosamente en cada etapa de la vida. Cómo llega a formar de un esclavo un gobernador. Y sin más preámbulos, entremos. Y entonces encontramos la primera túnica de José, el regalo de su padre. Un regalo que usó con orgullo, y cuando nosotros miramos bien la historia, José es despojado de su prenda. Y cuando es despojado de su prenda, no solo fue de su prenda, sino de sus sueños. De esos sueños que desencadenaron los celos, la envidia de sus hermanos. Y esa es la primera túnica que encontramos, una túnica de colores. Pero cuando nosotros seguimos caminando en ese Génesis, encontramos
la segunda túnica, la túnica de esclavo. Ahora, yo te digo algo, si has caminado como extraviado en la calle, como alguien que sabe quién es, pero que no sabe qué hacer, es el tiempo de las sensaciones contradictorias, sueños de grandeza confrontados con la realidad miserable. Y muchos han estado en esa situación. Pero después pasa a la tercera túnica, y es la túnica como mayordomo. Y esta túnica representa la etapa de formación, donde José, siendo un muchacho con un espíritu siervo, llega a la casa de Potifar, aprendió a hacer con excelencia su trabajo. Y esa es la clave del éxito. Hacer las cosas con excelencia, siempre. Es que en el proceso de Dios hay eventos que, si bien parecen incomprensibles, siempre tendrán un propósito firme de Dios en tu vida. Y entonces estamos en la tercera túnica y vamos para la cuarta túnica de José. Y en la cuarta túnica aparece la mujer de Potifar. ¿Qué representa esta mujer? Representa todo lo que aleja de la visión de Dios. Todo lo que hace que no mires más allá de tus narices. La comodidad, la facilidad, la papa pelada, ser siempre niños fluctuantes, jugar siempre al mantenido por la iglesia, cero desafíos, nada de inventos de fe, así como muchos están hoy. Es la etapa de la comodidad. Así como Jacob concluyó falsamente al mirar la túnica de José que él mismo estaba muerto, Potifar concluye falsamente al mirar una de las prendas de José que era culpable de querer acostarse con su esposa. El premio a la fidelidad del llamado es cárcel. Potifar inmediatamente lleva a José a prisión. Una vez más, la túnica de José demuestra ser su ruina. Tal vez la pérdida de la cuarta prenda fue tan significativa como la pérdida de la primera, el abrigo de muchos colores. Ciertamente tiene un efecto similar, una vez más haciendo que José descienda, esta vez a prisión. La ropa en sí misma, por supuesto, no causa los males. A veces la gente cree que el hábito hacia el monje. Pero ya sea elegante o simple, una prenda de vestir puede incriminar a una persona. Puede mostrar la hipocresía o la sinceridad de una persona. Y entonces llegamos a la quinta túnica de José como preso. Yo no sé, tal vez José decía: qué tremendo, lo hice todo bien y las cosas me salieron mal. Cuando más me comprometo con el Señor es cuando más mal me va. ¿Han escuchado esas frases? Eran días para José oscuros, silenciosos, llenos de incertidumbres, pero un tiempo de rendirse a Dios en todo lo que era, en todo lo que tenía, aunque no poseía nada. Mira, en el caminar diario, los desafíos, el crecer de la visión, los cambios divinos en los proyectos nos traen días duros, días difíciles, situaciones en las que parece que todo lo hicimos bien, pero todo salió mal.
¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Qué es lo que marca esa diferencia entre lo uno y lo otro? ¿Sabes qué es lo que marca la diferencia? Creer en el Señor. La fe en este tiempo, lo único que te sostiene, esa pasión por el Señor, ese fuego de haber tenido un sueño y de desear concretarlo. No son tiempos fáciles, pero los sueños siguen ahí. Mire, hay que entender que no es la situación, es lo que haces en medio del proceso lo importante. No es un capítulo de tu vida lo que es decisivo en la historia completa. Es la actitud que tú tienes para completar tu historia. No es un bloque en la pared que se construye con él. No es un acorde simplemente, sino que la melodía de tu vida se convierta en una canción para el propósito divino, para ese propósito eterno. Por eso lo más importante es aprender a esperar en Dios. Esa túnica representa ese momento en la vida en que debe aprender a esperar. Ya llegará tu tiempo y debes estar preparado. Puede ser mañana, puede ser dentro de poco. Quién sabe si dentro de mucho debes dar testimonio en medio de las circunstancias. Y entonces llegamos a la sexta túnica de José. La túnica de gobernador. El José que estaba ante el faraón ya era un hombre maduro, decidido, fuerte, diferente, experimentado, pero ¿saben qué? Santo ante todo. Ya no era ese niño de 17 años, malcriado, juguetón, que no sabía nada sobre el compromiso. Ya no era el niño lindo, perseguido por las hermanas de la congregación. No. Dios no va a poner en manos de irresponsables lo más valioso de su creación, las almas. Él está llegando a tiempo de honra, de salir del anonimato. Es el tiempo de ver cumplida la visión de años de trabajo, pero también años de fidelidad en lo secreto. Es que a nosotros se nos olvida que el llamado de Dios es un proceso, no es un evento. Y la gente cree que es ya el evento. Dios me llamó anoche, hoy me levanté y ya estoy listo. No. Eso es ser irresponsables. Cuando tú más maduro te crees, es cuando más te falta. Pero podemos ver al faraón que tuvo prontitud en reaccionar y pensó que nunca hallaría en toda la tierra un hombre tan sabio como José, que tuviera el favor de Dios siempre con él. Después de ese pensamiento, ordenó que le fuera puesta su túnica para gobernar las tierras. Miren, debajo de la túnica de ese gobernador, ¿qué encontrarías tú? Encontrarías cicatrices, pero no heridas. Experiencias, pero no traumas. Pasión y diligencia. Pero ¿saben qué? Debajo de esa túnica encontrarías sobre todo el espíritu de un siervo. Porque a pesar de todo el proceso, nunca dejó su espíritu de siervo. Cuando nosotros leemos la historia de José, vemos que la túnica es algo muy representativo en esta historia. Fue lo que marcó la diferencia en todos los casos por los que pasó este hombre de Dios. Pero además del hecho de que las vestiduras pueden inculpar a una persona inocente.
Ahora, no nos podemos quedar en la tónica. Tenemos que seguir mirando las lecciones que podemos aprender. En todo el proceso de José encontramos un hombre de convicciones. A pesar de su situación familiar, obedece a sus padres. Eso es importante. La Biblia muestra cuán obediente fue José con su padre. Obedeció a su padre, buscando a sus hermanos, no importando la distancia. Lo importante era honrar a su padre. Pero también encontramos que en esa situación familiar José fue amado en demasía por su padre. Y a veces no entendemos el problema de tener un favorito. Eso va a crear enemistad entre los hermanos, va a abrir la puerta para la desunión familiar y para futuros problemas. A pesar de sus convicciones, fue aborrecido en gran manera por sus hermanos. ¿Hasta dónde la envidia puede llegar en la vida de uno que traiciona hasta la propia familia? La envidia nos hace hacer cosas que jamás nos imaginamos que podríamos hacer. Eso es algo que deberíamos examinar en nuestro corazón. Muchas familias, después de tantos años, siguen en las rencillas que no deberían estar. Todo por corazones enfermos. Pero miren, José fue un hombre de convicciones a pesar de su condición social. Un joven quien pasó de ser el consentido de una casa grande y poderosa a un don nadie. A ni siquiera poder controlar su vida, sino que su amo decidía todo por él. Pasó de ser un hijo privilegiado a una adquisición más de un hombre. Y sin embargo, nunca dejó sus convicciones. ¿Sabes qué? Los celos pueden arruinar una relación familiar. Los niños que luchan entre sí, incluso en los mejores hogares, pueden ser lo suficientemente malos. Crecen con resentimiento y crean esas divisiones familiares. En la casa de Jacob se convirtió en una seria rivalidad entre hermanos. Todo porque Jacob había favorecido a José más que cualquiera de sus otros hijos. Es que el favoritismo y los celos pueden destruir familias enteras. Qué bueno y agradable es cuando los hermanos habitan en unidad, dice el Salmo 133:1. Evaluemos en nuestro corazón si somos causa de división, si somos el hermano envidioso, el familiar egoísta. Este es el tiempo de hacerlo. Curiosamente, aunque le habían quitado el abrigo, mantuvo su carácter e integridad. En lugar de ropa elegante y apariencia externa, no hay duda de que la personalidad es la mejor aliada para ganarse el respeto y la confianza de los demás. No busques que porque estás estrenando vestido te digan don o doña, doctor o doctora, que hoy en día es una costumbre general. No es el vestido, es el corazón. A veces la gente va y se compra el mejor vestido para que lo miren bien, pero si no cambia la actitud de corazón, lo van a mirar igual. Es un pobre aparentando. Y yo no estoy hablando de economía, no estoy hablando de actitud, de carácter. Por eso la guía de Dios en nuestras vidas puede resultarnos completamente incomprensible. Cuando nosotros vamos a la historia de la vida de José, nos enseña que no obstante, Dios siempre
tiene el control y es fiel a sus promesas. Pero ¿saben qué? En José también encontramos que fue un hombre de santidad. Muchos salen corriendo en medio de las dificultades a que Dios los cuide, los proteja, los bendiga, los aparte y todas esas cosas. Dios lo protegió en medio de los problemas, en medio de los peligros, en medio de las adversidades. ¿Y sabes por qué Dios lo protegió? Porque José fue un hombre fiel. José se mantuvo fiel a Dios en lugar de quejarse. Y a cambio, el Señor lo guardó. Muchos salen a levantar quejabanzas, pero no miran las actitudes de su corazón. Pero también vemos en José que fue un hombre diligente y productivo. Mire, el mensaje es bastante simple. Siempre haz lo mejor que puedas en el lugar de trabajo. Eso es lo que Pablo nos recuerda, que nos entreguemos plenamente a la obra del Señor, porque sabemos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. José fue un hombre de santidad, por eso fue promovido y bendecido. Quítate la idea de que vas a lograr las cosas de la noche a la mañana. La verdadera prosperidad viene a través del trabajo duro, de ser justo en todos tus tratos. Al igual que José, debes ser más diligente y buscar una relación con Dios primero para que puedas ser bendecido. José primero anduvo con Dios y después en su caminar fue llevado de la mano del Señor. ¿Y sabes por qué? Porque debemos hacerlo agradable a Dios, independientemente de las consecuencias. Si algo tenía claro José era que sabía que pecar contra Potifar estaba mal. Muchos en este tiempo le hubiéramos dicho a José: oiga, usted sí es bien bobo, usted sí no aprovecha el papayazo. Él no estaba pensando en su caminar, él estaba pensando en agradar a Dios. ¿Cuántas veces en lo que tú has hecho no te has dado cuenta que has desagradado a Dios? Miren, él pensó en Potifar porque estaba mal, pero también pensó que era aún peor cometer el pecado porque era ofensivo para Dios. José es encarcelado por obedecer a Dios. Hizo lo correcto a los ojos de Dios. Jamás hizo las cosas a la forma del hombre. Siempre lo correcto. Incluso si hay ramificaciones negativas, Dios cuidará de aquellos que lo aman y obedecen, tal como lo hizo con José. ¿Acaso la palabra no dice que para los que ama a Dios todo obra para bien? Miren, la santidad de José la demostró con la mujer de Potifar. Lo que nos debe importar no es solamente defraudar a las personas que queremos, sino también defraudar a Dios. ¿No te has puesto a pensar que el corazón de Dios se duele cada vez que tú pecas contra Él? Es que la decisión de pecar es tuya, no es de Dios. La victoria nos fue dada y la capacidad de decir no la recibimos con la nueva vida que Cristo nos da. Es que la nueva vida en Cristo es para que andemos y vivamos una vida santa para Dios. Y en esa santidad todos lo reconocieron. La palabra habla que lo reconoció el copero. Es que la santidad significa el vivir una vida apartada del pecado. Significa también vivir apartado para Dios. Hay gente que se aparta del pecado
pero no se aparta para Dios. Pero miren que cuando llegó ante Faraón, también la santidad de José fue reconocida por el Faraón. Él reconoció que había sido separado por Dios para su servicio. Yo no sé qué están viendo en ti. Yo no sé hoy qué ve la gente en ti. Si ve la carnalidad o ve la santidad. No sé. Por eso, confiar en la guía de Dios te ayudará a prepararte para el futuro. José, a lo largo de su vida, Dios lo bendijo. Y él confió en el Señor para el consejo y la sabiduría. Por eso siempre será el mejor lugar para comenzar a prepararte para este nuevo año, tu nuevo tiempo que estás viviendo. Seguir los consejos del Señor. Pero cuando nosotros vemos todo esto y él llega a ser gobernador, hay algo todavía más importante en las lecciones de José. ¿Y sabes qué? Fue un hombre que aprendió a perdonar. Y en esto es importante porque el perdón siempre debe extenderse, incluso años después de la lesión. Después de todos esos años, José perdonó a sus hermanos por su mal comportamiento. A pesar de que inicialmente se acercaron a él con miedo en lugar de arrepentimiento, José les demostró que no guardaba rencor, que estaba listo y esperando con los brazos abiertos, pidiendo a quienes necesitaban perdón que lo aceptaran. ¿Cómo sería de diferente si nosotros aprendiéramos ese modelo? ¿Cómo sería de diferente nuestro caminar como creyentes de hoy, que pudiéramos estar luchando con el perdón, tratando con alguien con un espíritu impenitente? La paciencia y la gracia son importantes. Eso lo vemos en José. A él lo hirieron muchos años antes. Tenía 17 cuando le hicieron todo eso. Y ahorita, después de tantos años, José lo único que tiene es que el amor para sus hermanos. Por eso José nos enseña que perdonar es dejar atrás el pasado. Es que el verdadero perdón requiere un dejar atrás el pasado. Perdonar no es olvidar, porque eso es imposible, pero perdonar sí significa el dejar atrás la falta y no volverla a traer al presente nunca más. ¿Cuál es el error de la gente? Yo te perdono, pero no lo olvido. Ahí lo tengo aquí. Eso no es perdón. José nos enseña que a pesar de todas las circunstancias, la familia es la familia. José nos enseña a ver hermanos en quienes nos ofenden. José nos enseña que hay que perdonar para ver al Padre. El que no perdona vive atado, pero el que perdona se libera de esa atadura. José fue esclavo, pero estaba libre. Los hermanos eran libres, pero eran esclavos de lo que hicieron. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? José sabía que a pesar de las circunstancias, a pesar de los eventos, a pesar de las actitudes de la gente, Dios tenía un propósito especial en su vida. ¿Y saben qué? Él siempre supo que Dios estaba con él hasta el final. Eso hacía que José no tuviera amargura, que no tuviera rencor, que no guardara rencores tristes. Aprendió a perdonar a todos los que se habían equivocado con él. A nosotros se nos olvida que Dios es soberano sobre los momentos más oscuros de nuestra vida. Miren, finalmente José alcanzó el poder, la riqueza, la prominencia. José experimentó muchos días oscuros. Sus hermanos
lo odiaron y lo vendieron como esclavo. Un hombre que pasó años en la cárcel por elegir no pecar y fue olvidado por aquellos a quienes ayudó durante bastante tiempo. A pesar de todas las pruebas, José fue un hombre que mantuvo su fe. Miren, yo no sé qué está pasando en tu vida, pero lo que sí sé es que en las tormentas de la vida, en los momentos más oscuros, aférrese a las promesas de Dios, sabiendo que su plan soberano implica el valle de sombras de la muerte, pero Él está con sus hijos. José muestra cómo glorificar a Dios en los lugares oscuros, cómo darle crédito por llevar a sus seguidores a través de esos lugares. Puede parecer que vivir a la altura de la vida de José es imposible, pero Dios nos llama a todos a diferentes destinos. José caminó con el Señor y su carácter, las virtudes por las que vivió, son alcanzables para el creyente que camina con el Señor. Hay dos grandes temas en la vida de José que resumen bien estos puntos. El primero proviene de una declaración hecha por José a sus hermanos: en cuanto a ti, quisiste decirme mal contra mí, pero Dios lo hizo para bien. Miren, esa es la historia humana. Esta es la historia de toda la humanidad. Lo que la humanidad pretende para el mal, el Señor intenta para el bien y para su plan. Y el segundo tema es la lección de que el Señor siempre estaba con José. ¿Y sabes por qué? Porque ayer, hoy y siempre el Señor está con todos sus hijos. Deberíamos aprender del ejemplo bíblico de José. Eso nos haría mejores creyentes. La vida de José con la oración en tiempos difíciles, con la búsqueda de la voluntad de Dios, con las lecciones que podemos extraer, se nos vuelve una historia diferente. Y de pronto es la historia de la vida de muchos de nosotros, que no hemos entendido todavía que nos falta seguir caminando en el propósito de Dios. Es que la historia de la vida de José muestra cómo las personas pueden experimentar la presencia de Dios, incluso en las peores circunstancias, incluso en las peores injusticias. Ni tú, ni yo, ni José supieron de qué manera podían glorificar a Dios con nuestra vida. Pero ¿saben qué? Así como José, nosotros nos podemos poner a entera disposición para ser un instrumento de honra. No creas que el Señor te ha nombrado mensajero, secretario. No. Primero tienes que pasar por el proceso de Dios. Muchos creen que ya están listos para el Señor y ni siquiera han empezado el proceso. Por eso, miremos bien, porque este es un nuevo tiempo. Es el momento de empezar a fundamentar la grandeza espiritual. Nunca olvides tus convicciones, la vida de santidad. ¿Y sabes qué? El corazón perdonador. Porque eso harán de ti una persona ¿qué? Cristiana. Esa es la diferencia. ¿Y saben por qué? Porque ahí estamos caminando como caminó Cristo. Miren, tú y yo estamos llamados para ser grandes para Dios y para los hombres. Pero hay una diferencia con el mundo. Cuando el Señor nos llama a ser grande, nos está llamando a ser siervo. Por eso hoy
cámbiate tu túnica, cámbiate el ropaje, deja ese ropaje viejo y ve y toma la nueva vestidura en el Señor. Yo no sé qué situación estás viviendo, en donde necesitas la mano del Señor, pero lo que sí sé es que el Señor premia la fidelidad. Este es un nuevo tiempo, este es un nuevo caminar, pero para eso necesitas quitarte todo aquello que te impide caminar con Dios. No seas un odre viejo, sea un odre nuevo para el Señor. Por eso ahí donde estás, orémosle al Señor, habla con Él, ponte en las manos del Señor. Papito Dios, hoy Padre misericordioso, nos enseñas que debemos cambiarnos las vestiduras. Padre amado, muchos hoy andamos con los mismos harapos, Señor, Padre misericordioso, con las mismas actitudes, con el mismo carácter, con el mismo temperamento. Ese hombre viejo. Muchos les ofende que la gente les diga que siguen iguales aunque van a la iglesia. Muchos asisten a las iglesias, pero no asisten a Dios. Papito Dios, muchos tienen su Dios personal, Señor, y no han encontrado ese Dios maravilloso, ese Padre en el cual nosotros caminamos. Muchos ni siquiera se han encontrado con tu Hijo, Señor. Muchos no han querido ir, Señor, a la cruz, Padre misericordioso, a tener ese encuentro personal, Señor, a creer y a creer. Papito Dios, hoy somos conscientes que tú ya hiciste la obra, que tu Hijo ya hizo la obra y que todo depende de nuestra decisión. Hoy es el tiempo de quitarnos, Señor, el viejo ropaje. Hoy queremos esas vestiduras, Señor, que tú nos das, Padre misericordioso. Hoy queremos venir a ti, Señor Padre amado, porque queremos tener, Señor, esas vestiduras blancas de las que nos habla tu palabra, Señor. Que a pesar de las circunstancias, que a pesar de los eventos, Señor, mantener la santidad, Señor, para agradarte a ti, Padre misericordioso. Padre bueno, que mientras todo el mundo se afana en adornar sus casas, no busca adornar su corazón. Que mientras todos buscan, Señor Padre misericordioso, lo que van a colocar, Señor, en sus casas, no te han buscado a ti, Señor, para ponerte en el corazón. Padre bueno, hoy queremos venir a ti, Señor, para ponernos en tus manos, Señor. Que a veces no hemos sido como José, Señor, pero sí hemos sido como sus hermanos, Señor. Que aún el egoísmo, Señor, la envidia, Padre misericordioso, el orgullo, la altivez, Señor, siguen en nuestro corazón, Señor. Muchos, Padre misericordioso, siguen en la comodidad, Padre amado. Hoy te pedimos, Señor, que nos sacudas, Señor, de la comodidad, Padre misericordioso, para empezar el proceso contigo. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Yeah.
para que
las circunstancias, miremos al Señor y empecemos a menguar. Porque el Dios que tú tienes es más grande que las circunstancias. El Dios que tenemos es ese Dios maravilloso que utiliza las circunstancias para formarnos a nosotros. Es un Dios maravilloso, donde todo obra para bien porque le amamos. Por eso hoy cambiemos nuestras vestiduras y vengamos al Señor. Un abrazo y bendecido día.